días. Seguramente usted se levanta por las mañanas y se ducha, se arregla. Quizás se ponga crema en el cuerpo o en la cara. Si es una mujer se lo tomará más en serio, pero los hombres ya empezamos también a darnos cuenta de que cuidarse estéticamente y arreglarse es bueno. Curiosamente, eso mismo ocurre con la salud. Las mujeres acuden más al médico, pero no solo para ellas. Están pendientes de los hijos, si los hay, de sus parejas o de los mayores. En España, las personas que se ocupan de la salud de la familia son las mujeres. Consiguen las citas con el médico, acompañan en ocasiones a dichas visitas o acuden a la farmacia a por los medicamentos que nos prescriben. Los hombres tenemos una asignatura pendiente, cuidar de nuestra salud, pero afortunadamente progresamos adecuadamente. Para animar a todos a tomar sus decisiones en el ámbito de la salud, prevenir siempre es mejor que tratar, pero también para seguir las instrucciones de nuestro médico o los consejos del farmacéutico. Para todo esto necesitamos ser conscientes de una cosa, del autocuidado. Hoy les explicaremos qué significa, como también romperemos una lanza alrededor de un debate de opuestos que no son opuestos, porque están en el mismo lado, la sanidad pública y la sanidad privada, ya que comparten objetivos, le pese a quien le pese. Y una buena noticia para las arcas públicas. El gasto en medicamentos por habitante en España se sitúa ya en los niveles de hace 7 años. De lo que tengo dudas es de si es también una buena noticia para la salud de los españoles. De todo esto les hablamos en el debate de hoy, pero antes vamos a conocer toda la actualidad sanitaria de la mano de Lucía Barrera. Buenos días, Lucía. Buenos días. Esta semana la sanidad volvía a ser blanco de la lucha política. La ministra del ramo, Ana Mato, defendía en el Congreso la externalización de la gestión de 6 hospitales públicos y 27 centros de salud que propone la Comunidad de Madrid ante las acusaciones socialistas de desmantelamiento de la sanidad pública, y recordaba que fue el PSOE quien autorizó dicha colaboración con la Ley General de Sanidad de 1986. Como sabrá, la colaboración con el sector privado bajo distintas fórmulas es tradición en la sanidad pública española. Así lo estableció ustedes en la Ley General de Sanidad del 86 y lo reafirmaron en leyes posteriores. De los 46 hospitales públicos de Andalucía, solo 25 son gestionados directamente por el Servicio Andaluz de Salud. Es decir, hoy existen 21 hospitales con fórmulas distintas de gestión. Y así podría seguir dándole más datos. ¿Cree usted que el Gobierno debe tomar alguna medida ante esto en Andalucía? Creerían que sí si gobernara el Partido Popular, pero como gobierna el Partido Socialista, pues entonces todo es correcto. Pero la polémica no acabó aquí. El rifirrafe entre partidos siguió al hacer referencia al caso del joven senegalés que falleció por tuberculosis en Baleares al no ser atendido correctamente. Así, mientras que los socialistas aseguran que el suceso se debe a la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes irregulares establecida por el Gobierno, la ministra apunta a un error médico. Creo que es usted responsable política de este caso porque su firma está en ese Real Decreto Ley que quita la cobertura sanitaria a miles y miles de personas. Fue una decisión injusta, inhumana, propia de un gobierno sin alma, pero una decisión sanitariamente inútil, porque este caso podíamos haberlo tratado con un coste inferior a 300 euros. Mire, desgraciadamente a veces se producen errores, pero eso no tiene nada que ver con la asistencia sanitaria. No debería cuestionar usted la calidad de la asistencia sanitaria. Señorías, no vamos a consentir que ninguna persona tenga peor atención que otra en función de su origen o condición, y seguiremos denunciando la facilidad que tienen ustedes para utilizar de forma partidista las tragedias personales. Y cambiamos de asunto. El informe de situación del paciente anticoagulado, FIATE, ha analizado la situación actual del paciente con fibrilación auricular en España. De sus conclusiones se desprende que una proporción significativa de estas personas no están bien controladas y, por tanto, tienen un mayor riesgo de padecer un ictus pese a estar recibiendo tratamiento anticoagulante. En España hay más de 1 millón de personas que padecen fibrilación auricular, la arritmia cardíaca más común y una de las principales causas de ictus. Llamar la atención sobre una patología cardíaca cada vez más frecuente y cada vez más problemática por las circunstancias de complicaciones que origina. Son complicaciones no solamente trascendentes desde el punto de vista de la mortalidad, que nosotros los médicos siempre hacemos como una valoración precisa por números, sino también por la morbilidad. El 80% de los pacientes con fibrilación auricular reciben tratamiento anticoagulante. Las conclusiones del estudio FIATE apuntan a que 1 de cada 3 pacientes anticoagulados con fibrilación auricular no están bien controlados.
Considera que un paciente anticoagulado con fármacos clásicos, antivitamina K, está mal controlado cuando el INR o la proporción de INRs que presenta en los últimos meses está por debajo del 60% de promedio. Un paciente mal controlado obviamente tiene por un lado más riesgo de sufrir un ictus si la proporción de INR en rango es baja, es decir, si está infraanticoagulado, y por otro lado, si está, digamos, por encima del INR, depende del rango obviamente, pero a partir de cierto umbral existe riesgo hemorrágico también. Con estos datos se ha presentado el Programa Nacional de Ictus Tú eres el protagonista, un proyecto con el objetivo de informar y formar a los pacientes anticoagulados y a los médicos implicados. Bueno, un paciente informado es un paciente colaborador. No cabe duda que muchas veces esta información le hace un poco incómodo ante algún especialista, pero es vital para él estar informado. La incidencia del ictus en España es de 200 casos por cada 100.000 habitantes al año. Los pacientes con dificultad para alcanzar un nivel adecuado de coagulación con el tratamiento tradicional tienen la posibilidad de valorar junto al médico otras opciones terapéuticas para reducir de manera eficaz el riesgo de ictus y otros embolismos. Más cosas, el IFEMA de Madrid acogerá el 24 y 25 de octubre el primer foro del autocuidado, una iniciativa con la que Fundamed y la Fundación Danef para la promoción de la salud y el bienestar pretenden crear un lugar de encuentro para que, a lo largo de 20 mesas de debate y 6 talleres prácticos, cerca de 1 millar de congresistas reflexionen y pongan en común conocimientos y estrategias en torno al autocuidado como instrumento de salud. Los cambios que debe abordar el sistema sanitario para hacer frente a la cronicidad han generado la necesidad de ofertar estrategias de autocuidado a los profesionales en su conjunto, al sector farmacéutico y a la población en general. Por ello, este foro no solo pretende ser un punto de encuentro profesional, sino que todas las acciones irán dirigidas al ciudadano para reafirmar las actuaciones de prevención, promoción y educación para la salud. El autocuidado ha tenido siempre una trascendencia enorme, como ha quedado explicitado, y no solo en las personas de salud normal que tenían síntomas o síndromes leves y que tenían que autodiagnosticarse, autotratar y autocuidar, sino también en los pacientes crónicos. Autocuidado 2013 se vertebra en 3 áreas interdependientes: sector profesional con profesionales sanitarios, industria farmacéutica y biotecnología, pacientes a través de la AGP y ciudadanos. El autocuidado es un reto, vamos, de alguna manera yo creo que el futuro tiene que pasar por ahí. O sea, el paciente tiene que hacerse corresponsable de su salud a través del autocuidado. O sea, adoptar hábitos de vida saludable, cumplir fielmente la prescripción médica, una buena adherencia a los tratamientos y, lógicamente, yo creo que esto no solamente es importante para la salud del propio paciente, sino también eso ayuda en los momentos que estamos atravesando para la sostenibilidad del propio sistema. Y es que en un contexto en el que los recursos del Sistema Nacional de Salud son más escasos que la demanda, el autocuidado es esencial para ayudar a garantizar la sostenibilidad. Tenemos que pensar de que el valor del medicamento no sujeto a receta médica sobre el mercado farmacéutico total, estamos hablando de un 5%, cuando en el resto de Europa, de los países más desarrollados, estamos hablando de que pesan un 15%. Por tanto, aún nos queda muchísimo camino. ¿Qué importancia tiene este camino? Bueno, cada 5 puntos que ganamos significan un ahorro para el sistema de 1.200 millones de euros. Por tanto, qué importante que es que la industria, que el autocuidado se desarrolle de manera adecuada en nuestro país y qué importante es para la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario. En definitiva, estamos en un mundo cambiante donde disponer de información rigurosa en temas cruciales para el paciente es fundamental. La salud, su cuidado y su fomento es una de las actividades humanas más trascendentales. El aislamiento, el miedo, la vergüenza o la culpa son algunos de los sentimientos que experimentan en sus vidas diarias los cerca de 5 millones de personas con enfermedad inflamatoria intestinal. Bajo esta denominación se agrupan patologías como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn.
La cifra de los niños afectados por enfermedad inflamatoria intestinal está aumentando en España, donde un 10% de los diagnosticados tienen menos de 5 años. Una situación que los expertos consideran está empeorando en nuestro país y que está alcanzando cifras similares a las de los países con más alta incidencia en el mundo. En realidad, y enfocado lo que estamos hablando este año, que es lo que queremos enfocar en la enfermedad inflamatoria intestinal, en infantil y en pediátrica, se ha aumentado por 10, es decir, en 1985 de cada uno que se diagnosticaba, en la actualidad se están diagnosticando 10 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal se caracteriza por la inflamación crónica del tubo digestivo. La colitis ulcerosa afecta preferentemente a la mucosa del colon, mientras que la enfermedad de Crohn puede afectar a cualquier parte del tubo digestivo. Es una enfermedad crónica de origen desconocido, discapacitante y que no tiene cura. Entonces, partiendo de esa base, un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal que le diagnostiquen una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa, pues aparte de lo que es el tema físico que supone, que el tema psicológico también le afecta muchísimo. Quiero decir, el vivir con una enfermedad que sabes que la vas a tener toda la vida, evidentemente limita lo que es tu vida social, tu vida laboral, tu vida, evidentemente tu desarrollo de vida normal. Así, las investigaciones indican que los factores ambientales como componentes de la dieta, hábitos higiénicos, tabaco, infecciones, etcétera, pueden alterar la respuesta del sistema inmunológico en algunas personas, originando el desarrollo de esta enfermedad. De unos años para acá, evidentemente, el abanico terapéutico se ha ampliado, evidentemente, pero tenemos un problema, es que no todos los pacientes de enfermedad crónica colitis ulcerosa tienen la misma enfermedad, por así decirlo. A cada paciente no le funciona igual un tratamiento, entonces sí tenemos muchos tratamientos, pero incluso hay gente todavía que ninguno de esos tratamientos le puede acortar esos brotes, ni le puede atajar esos brotes en el momento dado. Entonces, evidentemente, se está avanzando mucho, pero nos queda mucho camino todavía por recorrer. A pesar del esfuerzo continuo, los expertos se muestran optimistas y aunque reconocen que la curación de la enfermedad no será inmediata, las opciones terapéuticas son variadas y los pacientes pueden acceder a los tratamientos biológicos que actúan sobre las defensas naturales. Todos hemos escuchado alguna vez hablar de la tiroides y del efecto que tiene sobre nuestro cuerpo. Normalmente lo que más se oye es su culpabilidad en algunos casos de obesidad, pero hay otros muchos desarreglos en los que está presente. Esta glándula está implicada en el desarrollo corporal y cerebral desde el momento en el que el feto se está formando en el útero de la madre. Hoy se celebra el Día Mundial del Tiroides y para hablar de este y otros muchos temas contamos con el presidente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, doctor Francisco Javier Salvador. Muy buenos días. Buenos días. Exactamente, hablamos de que la tiroides es una glándula que produce unas hormonas. Los desarreglos pueden ser por más y por menos, ¿no? Absolutamente. Por más se le llama hipertiroidismo, que es un exceso de la producción de hormonas tiroideas por parte de la glándula. Por menos se le llama hipotiroidismo. Entonces, las dos situaciones son inadecuadas, puesto que para que la calidad de vida y para que todos los tejidos del organismo funcionen de forma correcta, es necesario que las hormonas tiroideas se secreten con normalidad. Por lo tanto, si hay alteraciones en uno u otro sentido, esto deriva en patología. Cualquiera de las dos son famosas, quizás es más famoso el hipotiroidismo, por lo que muy bien ha apuntado, en el sentido de que hay personas que consideran que el hipotiroidismo puede estar implicado como culpable en el desarrollo de la obesidad. Algo de esto hay, porque realmente las hormonas tiroideas modulan el gasto energético. Todo el mundo entenderá que si el tiroides funciona menos, el gasto energético disminuye y entonces es más fácil ganar peso. Sin embargo, hay otra serie de síntomas y de problemas que se pueden derivar del hipotiroidismo, pero la muy buena noticia en este sentido es que es enormemente fácil el tratamiento del mismo, y esto es muy importante. Exactamente, en el tema del aumento de peso, no es excesivo, ¿no? Como un síntoma, quiero decir. No, generalmente no es de los síntomas más dominantes. Hombre, yo le podría decir que si en general concitáramos o reuniéramos a todas las personas que tienen problemas con aumento de peso, la probabilidad de que alguno de ellos tenga el hipotiroidismo sea causante de esta situación, pues es realmente remota. Es decir, que hay algunas personas que efectivamente son hipotiroideas y que tienen obesidad, pero la obesidad se extiende de una forma extraordinariamente universal entre toda la población, de modo que establecer ese enlace fisiopatológico no es lo más correcto. Yo le hablaría de otros síntomas que quizá son más significativos y más llamativos, como puede ser, por ejemplo, el cansancio
cansancio. Ya sé que cuando a una persona le preguntan, ¿está usted cansado?, todo el mundo dice, pues sí, estoy cansado. Pero bueno, el cansancio del hipotiroidismo, como el cansancio de otras enfermedades hormonales, es un cansancio intenso, importante, y en el caso del hipotiroidismo se asocia, por ejemplo, a la intolerancia al frío. Son personas que tienen más frío cuando los demás no lo tienen, y en general a una disminución del metabolismo global y de las actividades del organismo. Por ejemplo, el corazón va más despacio, la piel es más seca, hay una cierta disminución de la memoria, en algunos casos hay dificultad de concentración mental, el ritmo intestinal también se lentece y las personas que tienen hipotiroidismo suelen ser habitualmente estreñidas. Con ello le quiero decir que, salvo en los casos que son muy intensos, el hipotiroidismo muchas veces genera una sintomatología que puede ser, ¿no? Sí, muy frecuente entre la población general, que no necesariamente es hipotiroidea. Por eso es muy importante tener, por así decir, el umbral diagnóstico un poquito listo para poder detectar cuanto antes a aquellas personas que pueden sufrir de hipotiroidismo. En una situación como por ejemplo el embarazo es también fundamental, ¿verdad? Es decir, el embarazo es absolutamente esencial. Mire usted, desde el punto de vista de la endocrinología, yo recomendaría a las personas, a las mujeres que se van a quedar gestantes, que antes vayan al médico y pregunten, vamos a ver, ¿estoy preparada para poder quedarme embarazada? Y dentro de esa preparación figura saber si uno tiene azúcar, saber si uno tiene un excesivo peso corporal, si hace una alimentación correcta y si su función tiroidea es correcta. ¿Por qué? Pues porque la función tiroidea, al igual que es importante para cuando una persona no está embarazada o para un varón, para que todos los tejidos funcionen de forma adecuada, en el caso del embarazo esa situación fisiológica pues es lógicamente más demandante y por lo tanto requiere que todos estos detalles estén correctamente ajustados. Y en ese sentido, en el embarazo, si una persona tiene hipotiroidismo, está embarazada y no se trata correctamente, pues se ha visto que ese hipotiroidismo puede ser responsable de una mayor tasa de prematuridad o incluso de abortos en esas mujeres. Por lo tanto, es muy importante, esencial, tratar de asegurar que la persona que se va a quedar embarazada tiene una función tiroidea correcta, y en el caso de que sea hipotiroidea, bueno, se puede quedar embarazada perfectamente, pero el ajuste de las dosis de hormona tiroidea a lo largo del embarazo puede ser necesario hacerlo cada 6-8 semanas. De modo que es un mensaje muy importante para la población. Aquellas personas que tienen un hipotiroidismo y están gestantes deben acudir a su médico con mayor frecuencia al objeto de valorar la necesidad de ajustar las dosis del tratamiento sustitutivo. Hablamos mucho de yodo cuando se habla de hipotiroidismo. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación? Bien, la relación es muy clave, es decir, es clave y muy fácil. Las hormonas tiroideas contienen yodo. Si no tenemos yodo suficiente, pues no se pueden sintetizar suficientemente bien las hormonas tiroideas. Esto es lo que ocurría en el bocio endémico que hemos sufrido en nuestro país, pues en zonas muy importantes, por ejemplo la zona de la Alpujarra, la zona de las Urdes, por ejemplo en Extremadura. Bueno, pues ahí antes los habitantes se alimentaban pues del agua de la zona, la leche de las vacas de la zona, las verduras de la zona, las hortalizas de la zona. Entonces era una zona pobre en yodo. Pues entonces, ¿qué ocurría? Que el individuo acaba ingiriendo una excesiva, muy poca cantidad de yodo para cubrir sus necesidades, y como consecuencia de esto, el tiroides, en un intento de normalizar la situación, aumentaba mucho de tamaño, y eso es lo que se llama bocio endémico. Hoy en día tenemos datos realizados y obtenidos por parte del Grupo de Trabajo de Deficiencia de Yodo y Disfunción Tiroidea de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, que nos informa que en estos momentos en la población escolar, en niños de 6 y 7 años, no tenemos deficiencia de yodo en ninguna de las comunidades autónomas españolas, lo cual es una gran noticia. ¿Por qué esto es importante? Porque si realmente descubriéramos una zona de deficiencia de yodo, pues esa población tiene que tomar suplementos de yodo, y de ahí el interés de recomendar la sal yodada, en el que únicamente tomando sal, pues uno ya está recibiendo un suplemento de yodo importante. Y si me permite, le daré otro apunte también interesante, y es que las mujeres que quedan gestantes, que están embarazadas, deben tomar un suplemento de yodo también, porque de lo contrario, si no toman suficiente suplemento de yodo, que hoy en día está comercializado, es decir, hay pastillas para tomarlo, y yo pediría a los ginecólogos que realmente recomendaran, además de la suplementación con ácido fólico, que lo hacen de forma rutinaria, también con yodo, pues podemos correr riesgos de hipotiroidismos congénitos en los niños, que esto sí que tendría una repercusión muy importante sobre el desarrollo somático y el desarrollo cerebral en general.
Doctor, bueno, teniendo aquí al presidente de la SEN, no me puedo resistir a hablar de obesidad. Esa pandemia, ¿no?, del siglo XXI ¿lo es? Lo es, absolutamente. Es decir, es una pandemia enorme y es una pandemia con unas repercusiones gigantescas. Yo simplemente, para dar el dato nacional, el dato español, los estudios recientemente publicados indican que en la edad adulta, por encima de los 18 años, 23% de la población española sufre de obesidad y 40% más de personas sufren de sobrepeso, que es un rango de exceso de peso que está entre la normalidad y la propia obesidad. Es decir, que más de 60% de la población sufre de exceso de peso. Si nos desplazamos a la tercera edad, por ejemplo, el porcentaje es todavía mucho mayor. Y claro, esto no es un problema estético, es decir, hoy en día sabemos que la obesidad es uno de los elementos clave en el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, que también está aumentando, como es natural. Es un problema clave en el desarrollo de cáncer, cuyas prevalencias promociona, por ejemplo, cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de próstata. También favorece el desarrollo de trastornos de los lípidos, de la apnea del sueño, de la hipertensión, de las enfermedades cardíacas, de las alteraciones psiquiátricas. Es decir, el abanico es enorme. Entonces, claro, esta es nuestra gran preocupación, porque si nosotros consiguiéramos reducir la tasa de obesidad, consiguiéramos frenar esa pandemia, esto iba a tener una repercusión global sobre la salud general tremendamente significativa. Doctor, no sabemos mucho la teoría, ¿no? La dieta mediterránea, la necesidad de ejercicio, pero brevemente, ¿por qué no llega a la práctica? ¿Qué nos falta? Pues nos falta, no nos falta más que aplicar estas teorías. Las teorías son correctas. Es decir, recientemente se ha publicado por un grupo español el estudio Predimed indicando que la dieta mediterránea tiene unas enormes bondades para la salud, en el sentido de protección cardiovascular, por ejemplo, primaria, y pues también sobre la composición corporal, en fin, una serie de... Entonces, la dieta mediterránea es la dieta que, bueno, tradicionalmente debiéramos hacer. El ejercicio físico, bueno, pues yo creo que años se hacía mucho más. Entonces ahora nos enfrentamos a un ambiente claramente obesogénico, donde el sedentarismo tiene un papel clave. Refiero a todo el mundo, en lugar de ir andando, va en coche. Es decir, los ascensores están para utilizarlos y no para subir por las escaleras. Los niños a veces juegan con juguetes, con artilugios que realmente no estimulan el ejercicio físico, no como antes, que había que salir a la calle para jugar al fútbol, aunque fuera un balón que estaba absolutamente roto. Pero bueno, esto era... Claro, todo este tipo de elementos es lo que está generando que la obesidad aumente. Hay otros elementos también que me gustaría recordar. El estrés favorece la obesidad, dormir poco favorece la obesidad, el desorden favorece la obesidad. Por lo tanto, esto es una gran amalgama. Es, a mi modo de ver, injusto culpar a los genes y al material genético de la epidemia que estamos viviendo, porque ese material genético ya estaba presente ahí hace mucho tiempo y esto no ha cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado? Todo el ambiente. Estamos expuestos a una sobrenutrición, estamos expuestos a un sedentarismo notable y yo diría que estos dos elementos son quizá los más importantes que justifican ese aumento de la prevalencia de obesidad que estamos viviendo. Pues nos quedamos con ese mensaje a ver si lo aplicamos. Doctor Salvador, muchas gracias por habernos acompañado. El placer ha sido mío. Gracias. Les dejamos con una historia de superación y es que si subir en bicicleta la etapa más dura del Tour de Francia es difícil para la mayoría de las personas. Hacerlo con esclerosis múltiple supone todo un desafío. Más de 350 personas con la enfermedad, familiares y voluntarios lo han conseguido. Después del vídeo una pausa y enseguida comienza el debate del Toma Medicina. No se lo pierdan. Esta iniciativa internacional de apoyo a las personas con esclerosis múltiple ha cumplido este año su tercera edición y el objetivo es concienciar a la sociedad sobre esta patología y a las personas que la sufren sobre la importancia de la capacidad de superación. Yo soy habituado porque practico deporte habitualmente y bueno, para mí subir 3 Mont Ventoux es un reto, son 5.000 metros de ascensión. Un reto personal importante, pero bueno, el deporte forma parte de mi vida, entonces tengo una faceta ahí que me ayuda tanto en lo personal como mantenerme lo más fuerte posible, ¿no?, para contrarrestar un poquito los efectos. Suben el gigante de la Provenza y es la etapa más dura del Tour de Francia, debido a las características de la ascensión y a las condiciones meteorológicas extremas, por lo que supone un doble esfuerzo para las personas con esclerosis. A nivel equilibrio, sobre todo, a nivel concentración, tienes que estar muy concentrada en lo que estás haciendo. La debilidad de piernas, ha empezado a haber un poco de espasticidad, pero estaba tan ilusionada y me han convencido tanto mi marido, mis hijas, mi entrenador, con que lo iba a conseguir, que el último repecho, que cuando lo ves de verdad que da infarto, he pensado en ellos.
Tradicionalmente, el deporte era una contraindicación para las personas con esta enfermedad, debido al aumento de la temperatura corporal que provoca el ejercicio. Sin embargo, ellos mismos han demostrado que la actividad física es muy recomendable para retrasar o mejorar los síntomas. Y comienza el debate de este Toma Medicina, que podemos llamarlo Express, porque vamos a hacerlo más condensado, pero con el mismo interés y la misma información. Empezamos con la sanidad privada, y es que la sanidad privada ha logrado mantener el nivel de satisfacción de los usuarios, a pesar de que en los últimos meses se ha intentado generar una corriente de opinión negativa hacia estos servicios. Según el informe Barómetro de la Sanidad Privada 2013 que ha elaborado el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, los pacientes valoran con un notable los servicios de las clínicas privadas, aunque este último año la nota media de sus usuarios ha disminuido levemente y se ha situado en un 7,4 frente al 7,7 del informe de 2012. Las críticas a la sanidad privada han afectado al sector, pero no han mermado prácticamente el nivel de satisfacción. Para Juan Abarca, secretario general del IDIS, la imagen de los políticos sobre la sanidad privada ha provocado una reducción de los conciertos. De este modo, los expertos aseguran que a mayor antigüedad del asegurado, mayor valoración realiza de los servicios. El tiempo de espera, la obtención de los resultados y la facilidad de concertar una cita son los aspectos mejor valorados, mientras que el principal inconveniente es el coste. Para hablar de este y otros temas tenemos a nuestros dos invitados de este Toma Medicina Express de hoy. Ellos son Mariano Avilés, que es presidente de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico. Bienvenido de nuevo, Mariano. Un placer, un placer. Y José María López, Chema López, director del Global. Bienvenido de nuevo. Gracias, Andrés. Sanidad pública, sanidad privada, otra vez el debate ahí. A mí me preocupa que se puedan tomar decisiones de eliminar conciertos con la privada en base a una supuesta, vamos a decir, imagen deteriorada debido a una pugna política, porque evidentemente no se corresponde con la realidad de lo que ocurre con la sanidad privada. Mariano. Bien, yo entiendo que no hay verdades absolutas. Esto todo ni es cierto ni es mentira. Ni todo esto es inmejorable o es mejorable totalmente. Es decir, las verdades absolutas yo creo que no existen. Es más, considero que hay que huir de ello. Hay que huir también de los criterios que tienden a hacer discursos extremos en los que dicen el sistema español es único y es el mejor, o que la sanidad pública es una fuente de ineficiencia y es susceptible de mejorar. Incluso no sabemos si el sistema puede seguir adelante, o que la sanidad privada es extraordinaria. Yo creo que esos límites hay que ir fuera de ello. Lo que está claro es que la sanidad privada en este momento cuenta con un grado importante de satisfacción. Y es bueno que cuente con ello. Entre otras cosas, por una cuestión que considero de importancia vital. Gracias a que la sanidad privada tiene buena imagen, el Sistema Nacional de Sanidad no ha colapsado. Que podía haber colapsado hacía tiempo. Estamos hablando, ¿cuántos millones de personas? Que son 9 millones de personas que utilizan la sanidad no tengo ahora mismo privada, y que de alguna forma son los mismos, hemos dado datos alguna vez, en alguna ocasión, son los mismos que también podrían acudir a la sanidad pública, ¿no? Por supuesto, yo creo que se le hace un flaco favor al Sistema Nacional de Salud, a la sanidad privada, desprestigiando el uso o desprestigiando la sanidad privada en general, o intentando atacar a la gente que hace uso de ella. Si todos los que tienen o tenemos un seguro privado acudiéramos a los servicios públicos, se colapsarían totalmente. Sería imposible de asumir toda la demanda incremental que hay. Con lo cual, yo creo que son sistemas que deben convivir y son complementarios el uno con el otro. No hay razón para intentar acabar con uno. Fíjate que siempre hemos hablado del debate público-privado en el sentido de la sanidad, que es una pena que se politice en sentido peyorativo, es decir, no se debería politizar la sanidad, y la primera consecuencia de esa politización es que
los que son los responsables sanitarios en las comunidades autónomas están disminuyendo los conciertos con la privada. Curioso, esto va a redundar en un peor servicio probablemente de la sanidad en general en una comunidad autónoma, ¿no? Yo creo que lo que hay que buscar siempre es la calidad y la eficacia en la prestación para los ciudadanos, y eso yo creo que está ahí, siempre se busca. Y lo que no se puede decir es ese discurso manido, como lo gestiona la sanidad privada, esto no es bueno. No, yo creo que no. Yo creo que evidentemente la gestión privada comporta que tiene como fondo el código mercantil, es decir, que tiene que dar beneficio, y desde luego el beneficio no está reñido con la calidad y la eficacia, ni mucho menos. Bueno, un notable alto de los usuarios, lo que quiere decir que habría que por lo menos profundizar en esas colaboraciones público-privadas, ¿no, Chema? Sí, ¿no? Y es algo que se está haciendo en todas las comunidades autónomas. Y un exponente de ello es, por ejemplo, Andalucía. En Andalucía, gran parte de la asistencia se realiza a través de conciertos con otras clínicas privadas que prestan una asistencia que el sistema público pues no puede dar. Y si me permites, Santi, luego hay otra cuestión, y es que si no hubiera esa colaboración sanidad pública, sanidad privada, se da la paradoja siguiente, y es que ahora mismo pues las disminuciones que hay de personal, las no entradas de nuevas promociones de profesionales, pues porque la crisis económica pues así lo comporta, sería un caos total y absoluto. Sin embargo, la sanidad privada pues viene de alguna forma a paliar ese problema, pues porque los contratados es mucho más fácil que el tema de la función pública. Está claro, una cosa no va con la otra. Yo creo que ya nos ha quedado claro a todos y a ustedes, imagino también, que la sanidad privada y la sanidad pública son complementarias y no se deben de empeñar los políticos en hablar de lo contrario y de que están enfrentadas, porque no es así. Vamos a hablar de otro tema, es que lo veíamos en las noticias. Lucía Barria nos contaba que esta semana se presentaba el primer foro de autocuidado. Pero, ¿qué es el autocuidado y cómo puede contribuir a las cuentas del Sistema Nacional de Salud? ¿Está suficientemente potenciado en nuestro país el autocuidado? A ver qué nos dicen nuestros invitados al respecto. Mariano, el autocuidado, que por cierto, hay que hablar de un autocuidado de una forma global. El autocuidado no es solo los síntomas menores de acudir a la farmacia ante un resfriado, sino también es las condiciones de los enfermos crónicos. Sí. Yo creo que el autocuidado es un cúmulo de consideraciones que tenemos que tener en cuenta todos como ciudadanos y como pacientes en un momento determinado. Yo creo que el autocuidado es esa filosofía que debe tener el ciudadano para tomar determinadas decisiones en un momento determinado sobre temas de salud. Y las decisiones comportan desde el desde el uso racional de los medicamentos y saber qué medicamento hay que tomarse en cada momento, hasta el atender las recomendaciones de los profesionales sanitarios. La educación para la salud se forja aquí como un elemento fundamental para que todos sepamos el camino que tenemos que seguir y ser elemento activo en todo aquello que supone opinar sobre lo que nos afecta en la salud. Bueno, y creo que eso es importante. El autocuidado es crítico, es decir, que además es una tendencia general a nivel europeo, ¿no? El dar más responsabilidad a los pacientes, ya sean crónicos o sean personas. Yo creo que esa es la clave, responsabilizar al paciente del cuidado de su salud. Ya no tiene sentido que sea el Estado, que sea el Sistema Nacional de Salud, que sean solo los médicos quienes se ocupen de la salud del paciente. El paciente tiene mucho que hacer por esa mejora de su salud o por mantenerla en términos adecuados. Por eso, que tengan una educación, como decía Mariano, una educación para la salud, una educación que les permita entender el porqué de los tratamientos que están seguidos, va en beneficio de la terapéutica que estén siguiendo, con lo cual terminan curándose mucho antes y al final es mejor para todos, para ellos, lógicamente, porque su salud se ve beneficiada, pero la sociedad en su conjunto también se ve beneficiada porque los gastos de tratar pacientes que se autocuiden son mucho menores que si un paciente descuida totalmente su salud. ¿Existen datos contrastados de que demuestren que una persona con asma, por ejemplo, con un conocimiento de su enfermedad y con un control adecuado, pues el resultado en salud que obtiene es claramente superior al caso de que esté pendiente de que el médico le llame? Claro, lógicamente una de las variables más importantes es lo que se llama en terminología médica adherencia al tratamiento, o cumplimiento terapéutico, es decir, tomar el medicamento tal y como se ha prescrito. Si un paciente no cumple con lo que le ha mandado el médico,
la enfermedad progresará, irá empeorando y al final la solución será más complicada. Mariano. Hay que considerar también que el tema del autocuidado y los medicamentos que están en relación con el autocuidado han sido siempre un poco el patito feo de la sanidad. Siempre han estado en una especie de segundo plano. ¿Te refieres al autocuidado para síntomas menores? Para síntomas menores. ¿Y esto qué supone? Pues supone que todo lo que comporta el autocuidado, los medicamentos de autocuidado, síntomas menores, siempre ha estado en un segundo lugar. Creo que es el momento de pedir a las autoridades sanitarias que regulen, que tengan un marco regulatorio adecuado, que esto es importante, y por otro lado, pues que sean conscientes de que ese paso adelante con un marco regulatorio también dará pie a que los ciudadanos puedan entender y conocer la importancia del autocuidado en el tema de su salud. Vale, hablamos del autocuidado sin receta, marco regulatorio, vamos a aclararlo un poco. Por ejemplo, ¿te refieres a que no tengan la necesidad de obtener un control previo los anuncios? Claro. Es decir, que somos el único país de Europa ya casi, ¿no?, que mantiene todavía el control previo sobre los anuncios de medicamentos sin receta que aparecen, ¿no? Yo creo que esto tendría que estar un poco más en línea con el siglo XXI. Parece que estamos disponiendo... Nos hemos atascado. Sí. Parece que estamos en un momento decimonónico, siglo XIX, y que ahí no hemos pasado. Estamos en el siglo XXI. Yo creo que en el siglo XXI hay que regular las cosas con criterios del siglo XXI. Es decir, hay que contar con todos los elementos sociales, pacientes, que hay que regular asociaciones de pacientes. La regulación de autocuidado sin receta debe de adaptarse a los tiempos modernos. Chema, estoy pensando que también hablar de autocuidado también es hablar bueno, ¿qué opina los que son responsables de la gestión sanitaria sobre cómo llevar a cabo la gestión? Me explico. ¿Qué estrategias para afrontar los próximos años tienen las diferentes comunidades autónomas? Va a ser algún tema que también se trate en el Congreso que antes veíamos. Claro, lógicamente es que es vital. Si no se involucra al paciente en cualquier cuestión de su tratamiento, la gestión de la enfermedad va a ser mucho más complicada, va a ser peor, y en las comunidades autónomas en lo que les afecta les va a costar más y los resultados van a ser peores. Entonces, todos los profesionales, todo el ámbito sanitario tiene claro que hay que trabajar en esa línea, hay que potenciar el conocimiento de la enfermedad y el conocimiento de la terapéutica, y que el paciente participe cada vez más en la toma de decisiones. Por cierto, que después de todos los sacrificios que está haciendo el sector en el sentido de bajada de precios de medicamentos, contribución de los pacientes con copagos nuevos, claro, limitación del acceso a determinados medicamentos, que está, bueno, ahora veremos cuáles son los datos de evolución del gasto en medicamentos, pero hace unos días se negaban los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes a perder competencias. Es decir, que aquí parece que el único sector que está dispuesto a abrocharse el cinturón es el sanitario. Sanitario, sí. Bueno, vamos a hablar un poquito precisamente de eso que comentamos, del gasto en medicamentos, porque hace 7 años que no nos encontramos con unos datos de esta magnitud. El gasto farmacéutico público total en el año 2012 en España fue de 9.711 millones de euros. Hablamos del gasto extrahospitalario. Esto supone un descenso de alrededor del 12% respecto al gasto registrado en 2011. En 2005 el gasto farmacéutico superó los 10.000 millones de euros. La reducción experimentada por el gasto público por habitante fue muy parecida. Cayó un 12,2% hasta situarse en los 211,88 euros, lo que supone la reducción más elevada en el gasto público por habitante de los últimos años, según un informe realizado por el Strategic Research Center de IEI. El mismo ofrece datos por comunidad autónoma, así extremeños, gallegos, asturianos y manchegos son quienes más gasto farmacéutico público por habitante tuvieron en 2012. En el polo opuesto están Ceuta, Madrid, Baleares y Melilla. Bueno, ya tenemos un ranking, pero tampoco hay que sacar muchas conclusiones de que los pacientes en Galicia consuman menos en euros por habitante que los de ahora. Ahora, Chema, nos darás algún dato al respecto. Mariano, ¿qué te sugiere esto? Estamos hablando de un recorte en cuanto a lo que es el gasto en medicamentos en estos años de un 25%, cuando en realidad hay dos factores que tirarían para alta ese gasto: la innovación, que ahora nos comentará Chema un poquito acerca de ella,
y el hecho de que hay más enfermos crónicos tratados y, por tanto, más necesidad de tratar a pacientes. Sí, pero fíjate, con independencia de los datos que ahora Chema nos pueda facilitar, con independencia de eso, a mí lo que me sugiere que es que este descenso en el gasto farmacéutico no quiere decir que en unos meses hayamos mejorado en la salud. No, no, no. Yo creo que lo que quiere decir es que el ciudadano es más consciente de la importancia que tiene el medicamento y lo que cuesta el medicamento. O sea, que se anima menos a ir a... Y lo que cuesta el medicamento. ¿A que se lo prescriban? Porque el medicamento tiene dos vías de coste. Uno que es que vas a la farmacia y dices tengo que pagar 1 euro o la cantidad que sea de acuerdo con la condición que tengas. Y dos, que lo que no pagas tú lo paga el Estado. ¿Y qué supone? Pues que lo que paga el Estado evidentemente también lo paga el propio ciudadano vía impuestos. Es decir, aquí los medicamentos nunca han sido gratis, que ese es el concepto y la noción que tenía todo el ciudadano. Eran gratis los medicamentos. O sea, ¿crees que es el copago el factor? Y yo creo que hombre, la sociedad se va autorregulando en cuanto a lo que supone la adquisición y consumo de medicamentos. Me imagino que el copago es un elemento más en esa política un poquito de restricción que estamos viendo en los medicamentos, en este caso sí. Los datos de los medicamentos de oficina de farmacia. ¿No? Desde que se empezaron a tomar medidas contra la crisis en marzo o abril de 2010, lo que es el gasto farmacéutico ha caído un 25%. Pero vemos, según los datos de un estudio de una universidad, que solo en 2012 el descenso del gasto fue del 12,25%, es decir, casi la mitad se produjo durante el año pasado. Y prácticamente la totalidad desde julio del año pasado, que es cuando empezó el copago, que es cuando se cambió el copago por renta. ¿Qué cambios ha tenido esa modificación del copago? Primero, los pensionistas no pagaban nada, tenían 0 de copago y han pasado a pagar hasta un 10% con diferentes topes. Y por otro lado, se han incrementado los tramos de copago que tenemos las personas activas. Tenía un tramo único del 40% que ha pasado al 50% o al 60%. Los que han empezado a pagar o los que pagamos un poco más que antes, pues lo que ha servido este cambio es para concienciarnos de la necesidad de consumir solo los medicamentos que necesitamos. Y eso ha hecho que el número de recetas pues haya bajado en torno a un 16-17%, una barbaridad. O sea, que corresponde también un poquito con lo que comentas, Mariano. Claro. Y no solamente eso, sino que fijaos la tendencia clarísima que está sucediendo, que se está imponiendo en cuanto a que los botiquines que todo el mundo teníamos en nuestras casas están empezando también a desaparecer. Ojo con el peligro que se suponía, no ya solamente para cualquier ciudadano, sino incluso para las personas mayores, crónicos y polimedicados, que es un problema. Has dicho teníamos, o sea, que te acabas de inculpar directamente delante de las cámaras de que tenías un botiquín en tu casa con algún medicamento de más. Me acabo de inculpar. Bueno, es verdad, el tema de los botiquines se ha hablado muchas veces, el hecho de que, claro, se compran de 3 en 3 o de 4 en 4, claro, cuando en realidad es por si acaso, y eso también habrá afectado a ver, lógicamente, ¿no? Eso habrá bajado, pero ya llevamos pues 9 meses de continuas bajadas de un 17%, 18 o 20, según los meses, del número de recetas. Yo creo que ese acopio ya desapareció. Ya los botiquines, como ha dicho Mariano, ya se han reducido al mínimo y ahora lo que estamos en una fase en la cual ya los ciudadanos han reducido también su demanda de medicamentos. Pues esperemos que esto sea el suelo y que dispongamos a partir de ahora pues de los medicamentos que se necesitan y del gasto también oportuno. Una cosa que hay que valorar es que nosotros gastamos en medicamentos, pero tenemos unos resultados en salud que son los segundos mejores del mundo. Los españoles tenemos la segunda esperanza de vida más alta. Explicaremos eso con más detalle en otro programa. Hasta aquí hemos llegado a nuestro Toma Medicina Express de hoy. Mariano, gracias por haber venido una vez más. Gracias a ti, Santi. Chema, gracias por aportar la información y el conocimiento de la farmacia, el medicamento, de la industria. Y a ustedes ya lo saben, se lo contaremos todas las semanas o se lo contaremos cuando podamos aquí en Toma Medicina. Hasta entonces...